¿Alguna vez te has preguntado si realmente sabes lo que significa tener una mente quieta? No me refiero a lo que te han dicho los libros, o lo que has escuchado de maestros espirituales, o lo que practicas cada mañana durante 20 minutos. Me refiero a si tú, directamente, sin intermediarios, has descubierto qué es esa quietud. Porque verás, existe una diferencia enorme entre conocer algo de segunda mano y descubrirlo por uno mismo. Y quizás, si miramos juntos esta cuestión con honestidad total, podamos llegar a entender algo que las palabras apenas pueden transmitir. Durante miles de años, la humanidad ha buscado la paz mental. Ha inventado infinidad de métodos, sistemas, prácticas. En India, encontrarás docenas de escuelas de meditación, cada una prometiendo llevarte a ese estado de silencio interior. En Japón está el Zen, con sus koans imposibles y sus largas horas de zazen. Los cristianos tienen la contemplación, los sufíes sus danzas y cantos, los budistas sus mantras interminables. Todos, absolutamente todos, dicen tener el camino correcto hacia la quietud de la mente. Pero pregunto, ¿puede la quietud ser cultivada? ¿Puede ser el resultado de una práctica? Si te sientas todos los días a las 6 de la mañana, cierras los ojos, controlas tu respiración, repites un mantra, y después de 5 años logras cierta tranquilidad mental, ¿es eso verdadera quietud? ¿O es simplemente un estado autoinducido, una especie de hipnosis refinada que tu mente ha aprendido a producir? Déjame contarte algo que viví personalmente. Hace muchos años conocí a un hombre notable. Había sido juez de un tribunal superior. Un día, en medio de un juicio, tuvo una revelación súbita. Se dio cuenta de que pasaba sus días juzgando a otros seres humanos, dictando sentencias que afectaban vidas enteras, y sin embargo él mismo no sabía qué era la verdad. ¿Cómo podía juzgar sin conocer la verdad? Esta pregunta lo sacudió tan profundamente que al día siguiente renunció a su cargo. Abandonó su posición, su salario, su estatus. Se puso la túnica color azafrán del renunciante y comenzó a vagar de pueblo en pueblo, buscando la verdad. Este hombre me visitó 25 años después de esa decisión. 25 años de meditación intensa, de disciplina rigurosa, de renuncia total al mundo. 25 años de levantarse antes del alba, de sentarse en posturas incómodas, de controlar cada pensamiento, cada deseo. Y cuando vino a verme, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, después de todos estos años, me he dado cuenta de que me he hipnotizado a mí mismo. He creado mis propias visiones, he generado mis propias experiencias espirituales. Todo ha sido una proyección de mi propio deseo de encontrar algo. Me he engañado profundamente. ¿Entiendes la profundidad de esta confesión? Un hombre que dedicó un cuarto de siglo a la búsqueda espiritual, que sacrificó todo, que siguió todas las reglas tradicionales, llega finalmente a la conclusión de que todo fue un autoengaño elaborado. ¿Y no es esto lo que le sucede a la mayoría? Practican, 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 y al final, lo único que han logrado es reforzar sus propias ilusiones. Ahora, exploremos esto más profundamente. Cuando hablas de controlar la mente, ¿quién es el que controla? Esta es una pregunta fundamental que raramente nos hacemos. Decimos, debo controlar mis pensamientos, debo disciplinar mi mente, debo alcanzar la quietud. Pero, ¿quién es ese yo que va a controlar? ¿Quién es el controlador? Si observas cuidadosamente, verás que el controlador es simplemente otro pensamiento. Es un pensamiento que se ha dado a sí mismo autoridad sobre otros pensamientos. Es el pensamiento que dice, yo soy superior, yo soy el que sabe, yo soy el observador. Pero en realidad, el controlador es parte de lo controlado. Son ambos producto del mismo proceso de pensamiento. Es como si tu mano izquierda intentara controlar tu mano derecha. Ambas son parte del mismo cuerpo, del mismo organismo. Esta división entre el observador y lo observado es la raíz de todo conflicto interno. Creas un yo superior que supuestamente debe vigilar y controlar al yo inferior. Pero este yo superior es una ficción, una invención del pensamiento.
En India lo llaman Atman, el alma suprema. En Occidente hablan del alma inmortal, del espíritu. Pero todos son conceptos, palabras, proyecciones del pensamiento que busca desesperadamente alguna permanencia, alguna continuidad. Permíteme explicarlo de otra manera. Cuando estás enojado, ¿quién se da cuenta de la ira? Dices, yo observo mi ira. Pero cuando observas más de cerca, cuando lo miras sin el filtro de tus conclusiones previas, ¿no es acaso el observador parte de la ira misma? El observador surge de la ira, es creado por la ira. No existe un tú separado que observa la ira desde afuera. La división es artificial, creada por el pensamiento que quiere escapar de lo que es, que quiere cambiar, que quiere convertirse en algo diferente. Y aquí llegamos a algo crucial. Mientras exista esta división, mientras haya un observador separado de lo observado, no puede haber verdadera quietud. Solo puede haber conflicto. El observador siempre está juzgando, comparando, evaluando, condenando o aprobando. Está constantemente en movimiento, en agitación. ¿Cómo puede una mente así encontrar silencio? Entonces, cuando todas estas prácticas de meditación te dicen que debes concentrarte, que debes controlar tus pensamientos, que debes repetir un mantra para aquietar la mente, ¿qué están realmente haciendo? Están fortaleciendo esta división. Están reforzando la ilusión de que hay un tú separado que puede manipular tu experiencia interna. Y mientras más practicas de esta manera, más profunda se vuelve la división, más sólida la ilusión. He visitado monasterios zen. He visto a monjes sentados durante horas, completamente inmóviles. En algunos lugares te golpean con una vara si te mueves durante la meditación. Te dan koans, acertijos sin respuesta lógica. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Te obligan a concentrarte en esto hasta que tu mente se agota. Y quizás, después de meses o años de este entrenamiento, alcanzas cierto estado de quietud mental. Pero pregunto nuevamente, ¿es esta quietud real o es simplemente el resultado de forzar a la mente a un estado de sumisión? Es como tomar un caballo salvaje y domarlo mediante el látigo y el hambre hasta que ya no tiene fuerza para resistir. Sí, el caballo se queda quieto, pero ¿es eso libertad? ¿Es eso verdadera paz? ¿O es simplemente esclavitud disfrazada de disciplina espiritual? En India, la práctica del yoga ha existido durante milenios. Te enseñan posturas específicas, técnicas de respiración elaboradas. Dicen que si controlas la respiración, puedes controlar la mente. Y es cierto que ciertas técnicas de respiración pueden inducir estados alterados de conciencia. Pueden producir visiones, experiencias de éxtasis, sensaciones de expansión. Pero todas estas son aún experiencias dentro del campo del pensamiento, dentro del tiempo. Son producidas, cultivadas, repetibles. Y lo que es repetible, lo que puede ser cultivado, no puede ser lo eterno, lo atemporal. Verás, la verdadera quietud no es algo que puedas alcanzar mediante esfuerzo. No es el resultado de ninguna práctica. No es el premio al final de tu disciplina. La quietud real surge cuando comprendes la totalidad del movimiento del pensamiento. Surge cuando ves, no intelectualmente, sino con tu ser completo, que el observador es lo observado. Cuando esta percepción no es un concepto que sostienes, sino una realidad viviente en ti, entonces la división cesa. Y cuando la división cesa, el conflicto termina. Y cuando el conflicto termina, hay quietud. Esta quietud no depende de nada. No depende de estar en un lugar silencioso. No depende de una técnica de respiración. No depende de una postura corporal. No depende de repetir palabras sagradas. Es una quietud que está presente incluso en medio del ruido, incluso en medio de la actividad cotidiana. Porque no es un estado producido, es la ausencia de conflicto interno. Déjame ser muy claro en esto. No estoy ofreciendo otro método. No estoy diciendo, abandona todas las prácticas y sigue mi técnica. No hay técnica. No hay camino.
Porque cualquier camino que sigas es trazado por el pensamiento, y lo que el pensamiento crea está limitado por su propia naturaleza. El pensamiento es tiempo, es memoria, es pasado, y lo que buscas, esa quietud absoluta, está más allá del tiempo. Mira, cuando caminas por el bosque al atardecer y todo se ha vuelto silencioso, cuando los pájaros han dejado de cantar y el viento ha cesado, hay una quietud extraordinaria, ¿no es así? Una quietud que no has creado, que no has cultivado. Está simplemente ahí. Pero si observas este silencio externo y piensas, debo tener ese silencio en mí, y comienzas a practicar para obtenerlo, ya lo has perdido. Porque ahora has convertido la quietud en un objetivo, en algo a ser alcanzado. Y la quietud real no puede ser un objetivo porque no está en el futuro. Está aquí, ahora, o no está en absoluto. La mayoría de la gente busca la quietud mental porque está sufriendo. Su mente está constantemente agitada, llena de preocupaciones, miedos, deseos, recuerdos dolorosos. Y naturalmente quieren escapar de esta agitación. Así que acuden a maestros espirituales que les prometen paz. Aprenden técnicas. ¿Pero qué sucede realmente? Simplemente aprenden a suprimir la agitación, a enterrarla bajo capas de control y disciplina. La agitación sigue ahí, burbujeando bajo la superficie. Y de vez en cuando, quizás durante la meditación, experimentan momentos de calma. Pero estos momentos son temporales, son frágiles. Cualquier perturbación externa y la agitación resurge con fuerza renovada. ¿Ves el problema? El problema no es la agitación en sí misma. El problema es el deseo de escapar de ella. Es este deseo de escapar lo que crea la división entre tú y tu agitación. Creas un tú que quiere paz y una agitación de la que quieres librarte. Y mientras exista esta división, el conflicto continúa. Pero si no escapas, si no buscas paz, si simplemente observas la agitación sin ningún movimiento para cambiarla, sin ningún juicio sobre ella, ¿qué sucede? Entonces estás completamente con ella. No hay división. Tú eres la agitación. Y cuando lo eres completamente, cuando no hay un observador separado tratando de controlarla o modificarla, entonces esa misma atención total, esa observación sin elección, disuelve la agitación. No mediante esfuerzo, no mediante control, sino mediante comprensión. Esto es meditación real. No es una técnica que practicas durante 20 minutos cada mañana. Es una cualidad de atención que traes a cada momento de tu vida. Es la capacidad de observar sin el observador, de mirar tu ira sin decir, estoy enojado y no debería estarlo, de ver tu miedo sin el movimiento de escapar de él, de observar tu ambición sin condenarla ni justificarla. Y cuando vives así, cuando cada momento es una meditación en este sentido, entonces la mente naturalmente se vuelve quieta. No porque la hayas forzado a la quietud, sino porque has comprendido la naturaleza del movimiento del pensamiento. Has visto que todos tus problemas psicológicos son creados por el pensamiento, por la división que el pensamiento genera. Y al ver esto, no como una idea sino como un hecho real, el pensamiento naturalmente se aquieta cuando no es necesario. Porque mira, el pensamiento es esencial para la vida práctica. Necesitas pensar para ir a tu trabajo, para manejar tus asuntos cotidianos, para comunicarte con otros. Pero la mayoría de las personas están pensando todo el tiempo, incluso cuando no es necesario. El pensamiento se ha vuelto mecánico, automático. Salta de un tema a otro, de un recuerdo a otro, de una preocupación a otra, sin cesar. Pero cuando comprendes el lugar correcto del pensamiento, cuando ves que el pensamiento no puede resolver problemas psicológicos, que no puede traerte paz o felicidad, entonces el pensamiento funciona solo cuando es necesario. Y cuando no es necesario, hay silencio. Este silencio no es vacuidad. No es un estado de embotamiento mental. Es una alerta extraordinaria, una sensibilidad total a todo lo que está sucediendo interna y externamente. He conocido a muchos gurús en mi vida. Vienen a visitarme,
queriendo discutir sobre meditación. La mayoría ha practicado durante décadas. Algunos son famosos, tienen miles de seguidores. Pero cuando hablas con ellos en privado, cuando miras más allá de sus túnicas y sus palabras piadosas, ves que siguen siendo tan confusos, tan inseguros, tan ávidos de reconocimiento como cualquier otra persona. Han memorizado escrituras, pueden citar a Buda y a los Upanishads, pero no han cambiado fundamentalmente. Siguen atrapados en el mismo patrón de buscar, de convertirse, de alcanzar. ¿Por qué? Porque han confundido conocimiento con sabiduría. Han acumulado información sobre meditación, sobre iluminación, sobre el despertar. Pero la información no transforma. Puedes leer 1000 libros sobre la libertad y seguir siendo prisionero. Puedes estudiar todas las técnicas de meditación del mundo y tu mente seguirá siendo una cámara de tortura. La transformación real no viene del conocimiento, viene de la percepción directa. Y la percepción directa solo es posible cuando la mente está quieta. Cuando no está interpretando, no está traduciendo lo que ve según su conocimiento pasado. Cuando simplemente mira, sin el observador que juzga y evalúa. Tomemos un ejemplo simple. Miras un árbol. Normalmente, no miras realmente el árbol. Miras y dices, es un roble. O, es un árbol bonito. O, tiene hojas verdes. Estás etiquetando, comparando, juzgando. Estás viendo el árbol a través de tus conocimientos previos sobre árboles. ¿Pero puedes mirarlo sin ninguna de estas proyecciones? ¿Puedes verlo como si fuera la primera vez, sin la palabra árbol, interponiéndose entre tú y esa cosa viviente? Cuando lo haces, hay una percepción completamente diferente. Hay una comunión directa entre tú y el árbol. No hay división. De la misma manera, ¿puedes observar tu propio pensamiento sin el observador? Cuando surge el pensamiento, tengo miedo, ¿puedes verlo sin todo el bagaje de conclusiones previas sobre el miedo? Sin decir, el miedo es malo, debo superarlo. ¿De dónde viene este miedo? Puedes simplemente estar con el miedo, observarlo como observarías esa flor o ese árbol. Cuando lo haces, algo extraordinario sucede. El miedo pierde su poder sobre ti. No porque lo hayas conquistado, sino porque lo has comprendido. Y en esa comprensión hay libertad. No la libertad para hacer lo que quieras, sino libertad de la tiranía del pensamiento, del miedo, del deseo. Ahora, puede que preguntes, si no debo practicar meditación, ¿qué debo hacer entonces? ¿Ves? Incluso en esta pregunta está implícito el deseo de un método, de algo que puedas hacer. Pero lo que estoy diciendo es que la quietud real no es resultado de hacer nada. Surge de comprender lo que estás haciendo mal. Y lo que estás haciendo mal es buscar. Mientras busques la quietud, nunca la encontrarás. Porque el que busca es el pensamiento, y el pensamiento mismo es ruido, es movimiento. Es como tratar de aquietar el agua revolviéndola. Mientras más la revuelves, más agitada se vuelve. Pero si simplemente dejas de revolver, si no haces nada, el agua naturalmente se aquieta. No tienes que hacer que se aquiete. Solo tienes que dejar de agitarla. De la misma manera, si dejas de buscar paz, si dejas de perseguir experiencias espirituales, si abandonas todos los métodos y técnicas, y simplemente observas lo que es, entonces hay una posibilidad de quietud real. Esta quietud no es algo místico. No requiere años de práctica. Puede suceder ahora, en este preciso instante, si realmente escuchas lo que se está diciendo. No si escuchas las palabras y las almacenas en tu memoria para pensarlas más tarde, sino si escuchas con tu ser completo, con total atención. Porque verás, cuando estás completamente atento, cuando cada célula de tu ser está presente en este momento, no hay pensamiento. El pensamiento solo existe cuando hay distracción. Cuando tu mente está parcialmente aquí y parcialmente en otro lugar. Pero cuando hay atención total, el pensamiento se detiene. Y en ese silencio, hay una percepción que no es del tiempo. He hablado durante muchos años sobre estos temas, y he notado que la mayoría de la gente escucha las palabras pero no capta la profundidad de lo que se está diciendo. Quieren que les dé un método. Quieren que les diga, haz esto y alcanzarás la iluminación.
Pero no hay tal método. No hay camino hacia la verdad porque la verdad no está lejos. No está en el futuro. Está aquí, ahora, en tu capacidad de ver las cosas como realmente son, sin la distorsión del pensamiento. Y ver las cosas como son, requiere una mente que no está condicionada por el pasado. Una mente que no está llena de conocimientos, creencias, conclusiones. Una mente que está fresca, inocente, capaz de mirar cada cosa como si fuera nueva. Y tal mente solo puede existir cuando comprendes el proceso completo del pensamiento. Cuando ves cómo el pensamiento crea el observador y lo observado, cómo divide la vida en fragmentos, y luego intenta juntar los fragmentos, creando así conflicto interminable. Déjame hablarte sobre disciplina, porque este es otro concepto muy mal interpretado. En las tradiciones espirituales, hablan mucho sobre la necesidad de disciplina. Dicen que debes levantarte temprano, ayunar, controlar tus deseos, seguir ciertos preceptos morales. Y todo esto se hace con la esperanza de que mediante disciplina alcanzarás un estado superior. Pero, ¿qué es esta disciplina? Es esencialmente supresión. Tienes ciertos deseos, impulsos, tendencias, y los suprimes mediante la fuerza de voluntad. Te obligas a seguir un patrón de conducta que consideras espiritual o superior. Pero la supresión no es transformación. Lo que suprimes sigue vivo dentro de ti, esperando la oportunidad de manifestarse. La verdadera disciplina es completamente diferente. No es supresión, sino comprensión. Cuando comprendes algo totalmente, cuando ves todas sus implicaciones, no necesitas disciplinarte para actuar correctamente. La acción correcta surge naturalmente de la comprensión. Por ejemplo, si realmente comprendes la naturaleza del apego, si ves cómo el apego inevitablemente conduce al dolor, a los celos, al miedo a la pérdida, entonces no necesitas disciplinarte para no apegarte. El desapego ocurre naturalmente. No como resultado de la lucha, sino como resultado de ver claramente. Esta claridad de percepción es la verdadera disciplina. Es el orden que surge de comprender el desorden. Porque cuando ves el desorden en tu vida, cuando ves cómo tus contradicciones, tus ambiciones, tus miedos crean caos, y cuando ves esto sin tratar de escapar de ello, sin tratar de crear un orden opuesto mediante el esfuerzo, entonces en esa misma percepción hay orden. Un orden que no es cultivado, que no es impuesto desde afuera, sino que es la expresión natural de una mente que comprende. Ahora, hablemos sobre ambición, porque esto es fundamental. La sociedad entera está basada en la ambición. Desde la infancia te enseñan a ser ambicioso, a competir, a triunfar, a ser mejor que otros. Y esta ambición se extiende incluso al ámbito espiritual. La gente es ambiciosa por alcanzar la iluminación, por convertirse en santo, por experimentar a Dios. ¿Pero qué es la ambición? Es esencialmente descontento con lo que es. Es el deseo de convertirse en algo diferente de lo que eres. Y mientras existe este deseo de convertirse, hay conflicto, hay lucha. La mente está constantemente comparándose, midiendo su progreso, juzgándose como insuficiente. Una mente ambiciosa nunca puede estar quieta. Siempre está proyectándose hacia el futuro, hacia alguna meta imaginada. Y en ese proceso, pierde completamente el presente. Vive en un tiempo que no existe, sacrificando lo que es por lo que podría ser. Cuando abandonas completamente la ambición, no solo la ambición mundana por dinero o estatus, sino también la ambición espiritual por iluminación o paz, entonces hay una libertad extraordinaria. La mente ya no está atada al futuro. Puede estar completamente aquí, completamente viva en este momento. Y solo tal mente puede conocer la quietud. Pero abandona la ambición no como otro acto de voluntad, no diciendo, debo ser no ambicioso. Eso sería simplemente otra forma de ambición. Abandonas la ambición cuando comprendes su naturaleza, cuando ves cómo te ha condicionado desde la niñez, cómo ha dado forma a tus valores, tus relaciones, tu vida entera. Cuando ves esto completamente, la ambición se marchita sin ningún esfuerzo de tu parte.
Lo mismo sucede con el miedo. El miedo es quizás la emoción más dominante en la vida humana. Miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a la soledad, miedo a no ser amado, miedo al fracaso. Y todos estos miedos dan forma a tu conducta, a tus decisiones, a tu manera de relacionarte con otros. La mayoría de la gente intenta superar el miedo mediante el coraje, mediante la fuerza de voluntad. Pero el coraje no es ausencia de miedo, es resistencia al miedo. Y donde hay resistencia, el miedo permanece. Puedes volverte insensible al miedo, puedes aprender a funcionar a pesar de él, pero el miedo sigue ahí, dictando tus acciones desde las sombras. La única manera de estar libre del miedo es comprenderlo totalmente. No huir de él, no racionalizarlo, no buscar explicaciones en tu infancia o en tu inconsciente, sino observarlo directamente, sin el observador que juzga el miedo como algo malo que debe ser eliminado. Cuando el miedo es observado sin esta división, cuando simplemente es mirado con total atención, entonces revela su naturaleza. Y al revelar su naturaleza, pierde su control sobre ti. Verás, el miedo existe solo en relación con algo. Miedo a perder, miedo a ser lastimado, miedo a la muerte. Pero todos estos miedos son esencialmente miedo al tiempo, miedo a lo que podría suceder. Son proyecciones del pensamiento hacia el futuro. Cuando estás completamente presente, cuando no hay pensamiento proyectándose hacia el mañana, ¿hay miedo? Observa esto. En el momento presente real, no en el momento presente como concepto, sino en la actualidad viviente de ahora, ¿puede existir el miedo? El miedo surge cuando el pensamiento dice, ¿qué pasará si... ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si nadie me ama? Todos estos ¿qué pasará si? Son movimientos del pensamiento en el tiempo. Pero el tiempo psicológico, el tiempo que el pensamiento crea, es ilusorio. Solo existe el ahora. El mañana es una abstracción. Nunca has vivido el mañana. Siempre vives ahora. Y en el ahora, sin la interferencia del pensamiento proyectándose, no hay miedo. Pero no estoy diciendo que debas vivir solo para hoy sin preocuparte por el mañana. Eso sería estúpido. Tienes que planear para el futuro en términos prácticos. Si tienes una familia, debes asegurar su bienestar. Si tienes responsabilidades, debes cumplirlas. Pero esto es diferente del miedo psicológico, del miedo que surge de identificarte con una imagen que el pensamiento ha creado sobre quién eres y qué podrías perder. Cuando comprendes la naturaleza del miedo de esta manera, cuando ves que es producto del pensamiento y el tiempo, entonces hay una libertad que no es resultado de la supresión. No estás reprimiendo el miedo ni fingiendo que no existe. Lo estás viendo tal como es, en su totalidad. Y en esa percepción total, el miedo se disuelve. Ahora, permíteme abordar algo que confunde a mucha gente: la diferencia entre experiencia y percepción. La mayoría busca experiencias espirituales, experiencias místicas, experiencias de unidad o éxtasis. Creen que estas experiencias los llevarán a la verdad. Pero, ¿qué es una experiencia? Una experiencia implica un experimentador. Alguien que dice, tuve una experiencia. Este experimentador es el pasado, es la memoria, es lo conocido. Y cuando este experimentador tiene una experiencia, ¿qué sucede? Traduce la experiencia según su condicionamiento. Si eres hindú, experimentas a Krishna. Si eres cristiano, experimentas a Jesús. Si has leído sobre budismo, experimentas el nirvana. La experiencia siempre está coloreada por tu pasado, por tu conocimiento, por tus expectativas. Por lo tanto, las experiencias, por más extraordinarias que sean, siguen estando dentro del campo de lo conocido. Son proyecciones del pensamiento, manifestaciones de tus propios deseos y condicionamientos. Por eso tantos meditadores tienen experiencias aparentemente profundas que no resultan en ninguna transformación real en su vida. La experiencia viene y va, y la persona permanece fundamentalmente igual. La percepción es completamente diferente.
La percepción no involucra un perceptor separado de lo percibido. Es una visión directa que no pasa por el filtro del pensamiento. Y tal percepción no es una experiencia que puedas repetir o recordar. Sucede en el momento y transforma tu comprensión fundamentalmente. Por ejemplo, puedes tener la experiencia de sentirte uno con el universo durante la meditación. Es una sensación agradable, quizás incluso extática. Pero cuando termina la meditación, vuelves a tu vida con todos tus problemas intactos. Nada ha cambiado realmente. Pero si percibes, no como experiencia sino como simple hecho, que no estás separado del resto de la existencia, que la división entre tú y el mundo es creada por el pensamiento, entonces esta percepción altera tu manera de vivir. No puedes percibir esto y seguir siendo codicioso o violento o indiferente al sufrimiento de otros. La percepción trae consigo acción. No necesitas decidir actuar. La acción es inherente a la percepción. Esto es crucial para comprender. La verdadera quietud de la mente no es una experiencia que buscas. No es un estado que alcanzas y luego dices, he llegado. Es la ausencia del experimentador, del que busca, del que juzga. Cuando no hay observador separado, cuando la mente está completamente quieta sin el movimiento del pensamiento tratando de lograr algo, entonces esa quietud es total. Y en esa quietud total hay una percepción que no es del tiempo. Una percepción de algo que las palabras no pueden capturar. Puedes llamarlo verdad. Puedes llamarlo lo sagrado. Puedes llamarlo Dios. Pero todos estos son solo palabras. La realidad está más allá de las palabras, más allá del pensamiento. Sin embargo, para llegar a esa quietud, primero debes comprender todo lo que te impide estar quieto. Debes ver cómo tu mente está constantemente ocupada con problemas que ella misma ha creado. Cómo está atrapada en el pasado y el futuro, nunca presente realmente. Cómo está dividida entre lo que es y lo que debería ser. Cómo está condicionada por la sociedad, por la cultura, por miles de años de propaganda religiosa y filosófica. Ver todo esto requiere atención, no la atención que concentras en un objeto, sino atención total a todo el movimiento de tu conciencia. Atención a tus pensamientos sin tratar de controlarlos. Atención a tus emociones sin suprimirlas ni justificarlas. Atención a tus reacciones, a tus motivos, a tus contradicciones. Esta atención no es práctica que haces durante ciertos minutos al día. Es una manera de vivir, un estado de alerta que traes a cada aspecto de tu existencia. Y cuando vives así, cuando hay esta atención constante, descubres algo extraordinario. Descubres que la mayoría de tus problemas no son reales. Son creados por el pensamiento. Son productos de la imaginación, de tus miedos proyectados, de tus deseos insatisfechos. Y cuando ves que un problema es ilusorio, simplemente desaparece. No tienes que resolverlo. Se disuelve en el momento de verlo claramente. Claro, hay problemas prácticos reales. Si estás enfermo, ese es un problema real que requiere atención médica. Si no tienes dinero para comer, ese es un problema real que requiere acción. Pero la mayoría de los problemas que nos agobian no son de esta naturaleza. Son psicológicos, creados por el pensamiento. Y el pensamiento no puede resolver los problemas que él mismo ha creado. Esto es muy importante de entender. El pensamiento es un instrumento maravilloso para resolver problemas técnicos, científicos. Pero cuando intentas usar el pensamiento para resolver problemas psicológicos, solo creas más problemas. Es como tratar de apagar el fuego con gasolina. Por ejemplo, te sientes solo. El pensamiento dice, debo encontrar compañía, debo tener amigos, debo estar en una relación. Así que buscas compañía. Pero la búsqueda misma surge del miedo a la soledad. Y cuando encuentras compañía, no estás realmente con la otra persona. Estás usando a la persona para escapar de tu soledad. Y cuando la persona no cumple tu expectativa, cuando no llena el vacío en ti, hay conflicto, hay desilusión. Pero si en lugar de buscar compañía, simplemente observas la soledad, si estás con ella sin tratar de escapar,
entonces descubres algo. Descubres que la soledad es creada por el pensamiento que se separa del resto de la existencia. Cuando no hay este pensamiento de separación, ¿hay soledad? ¿O hay simplemente estar solo? Lo cual es completamente diferente. Estar solo en este sentido no es aislamiento, no es retirarse del mundo, es una completud en uno mismo, es no depender psicológicamente de otros. Y solo cuando estás solo de esta manera, puedes relacionarte verdaderamente con otro ser humano. Porque entonces no estás usando a la persona, no estás buscando algo de ella. Hay una relación que no está basada en el miedo o la necesidad. Todo esto es parte de comprender la totalidad de tu conciencia. Y solo cuando comprendes esta totalidad, puede haber verdadera quietud. Una quietud que no es cultivada, que no es el resultado de años de práctica, sino que surge naturalmente cuando todo el movimiento del pensamiento buscando convertirse en algo cesa. ¿Y qué sucede en esa quietud? ¿Qué percibes? No puedo decírtelo porque cualquier cosa que diga se convertirá en otra creencia, otra idea que almacenarás en tu mente. Lo que puedo decir es que esa quietud no es vacuidad. No es un estado de embotamiento o inconsciencia. Al contrario, es un estado de extraordinaria sensibilidad y claridad. En esa quietud, la mente no está proyectando. No está interpretando según su conocimiento pasado. Está simplemente mirando, observando. Y en ese mirar, hay una percepción de algo que el pensamiento no puede medir, que las palabras no pueden describir. Algo inmensurable, eterno, sagrado. Pero esto no puede ser buscado. No puede ser alcanzado mediante ningún esfuerzo. Solo puede ocurrir cuando la mente ha comprendido completamente su propia naturaleza y ha dejado de buscar, ha dejado de convertirse, ha dejado de luchar. Solo entonces, en esa libertad absoluta del conocimiento, del tiempo, del observador, hay quietud total. Y esa quietud es meditación. No es algo que haces. Es lo que eres cuando no hay división, cuando no hay conflicto, cuando no hay devenir. Es el estado natural de una mente que ha comprendido todo el proceso del pensamiento y ya no está atrapada en él. Una mente que puede usar el pensamiento cuando es necesario, pero que no está identificada con él. Tal mente es completamente libre. Y solo tal mente puede descubrir qué es la verdad, qué es lo sagrado, qué es la belleza más allá de toda expresión. Pero no esperes que te diga cómo llegar ahí, porque no hay camino. Solo hay percepción directa de lo que es falso. Y cuando lo falso es visto como falso, lo verdadero es. Esto es todo lo que puedo compartir. No tomes estas palabras y las conviertas en otra filosofía, otro sistema de creencias. Simplemente observa tu propia mente. Mira cómo opera, cómo crea división y conflicto. Y en ese mirar, sin el observador que juzga, quizás encuentres algo que ninguna palabra puede transmitir. Algo que es absolutamente nuevo, absolutamente original. No originado del pasado, sino nacido en el eterno ahora.